Vamos a recitarlo 21 veces. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de Prajnaparamita o el mantra del sutra del corazón de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayatam 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 Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Ok, entonces vamos a empezar la sesión continuando donde nos quedamos la sesión pasada, que estábamos hablando cuál sería el camino medio entre el nihilismo y el eternalismo. Entonces voy a recordar rápidamente lo que vimos, que decía el Buda que tenemos que evitar caer en estos dos extremos. A veces nos vamos hacia el nihilismo, que es pensar que nada existe o que una vez que muramos ya no hay nada. Y el otro extremo es caer en el eternalismo, pensar que hay un alma eterna, ¿no? Que pasa de vida en vida. Y entonces el camino medio nos va a ayudar a entender que sí existe, ¿no? Entonces, estos dos extremos fueron planteados por las 5 escuelas filosóficas espirituales no budistas de los Tirtikas. Las primeras 4 escuelas, los Nayáyicas, Samkhyas, Mimamsakas y Jainistas, son eternalistas, y los Lokayatas son nihilistas. El Buda planteó que teníamos que encontrar este camino medio, ¿no? Que nos lleve hasta la cima, ¿no? De la sabiduría, porque el nihilismo te va a regresar otra vez al pantano. El eternalismo sí te ayuda a avanzar bastante en el camino espiritual, pero no te lleva hasta la cima, te regresa otra vez hasta el pantano. Entonces vimos que tenemos que tener, son 9 pasos, ¿no? En esto. Vimos, un extremo es el nihilismo, otro extremo es el eternalismo, y primero tenemos que ver lo malo del nihilismo, que desaprovecha esta vida porque no trabaja en su camino espiritual. Simplemente se quedan con no creo en nada, no creo en Dios, no creo en el karma, no creo en vidas pasadas ni futuras. Entonces, solamente creen en ellos y en la felicidad momentánea que da esta vida. Y luego tenemos que ver lo bueno del nihilismo, que es su escepticismo, no creer en dogmas. Y tenemos que ver también lo malo del eternalismo, que es pensar que hay un Dios que te va a salvar, porque entonces no haces un esfuerzo para salvarte tú mismo, simplemente dices, ok, me porto mal ahorita, luego me arrepiento, le pido perdón a Dios y ya Dios me salvará. Y ojalá fuera así tan fácil. Y lo bueno del eternalismo es
cuando te portas bien por temor al castigo divino. Y sí, si llevas una vida ética, eso te puede llevar al mundo de los devas. Pero llega un momento en que se te acaba el buen karma y puedes renacer otra vez en los reinos inferiores. Entonces, vimos estos 6 puntos, ¿no? Los 2 extremos, lo malo de ambos y lo bueno de ambos. Y nos quedamos en, ok, ¿qué tienen en común el nihilismo y el eternalismo? ¿No? Cuando parecen que son como el agua y el aceite, cuando el nihilismo fue el que refutó a las otras 4 escuelas. Entonces, la pregunta es, ¿son totalmente irreconciliables? Y podemos encontrar cosas en común. El eternalismo espera que un Dios lo salve y por tanto no se esfuerza por salvarse a sí mismo. Y el nihilismo no hace nada por salvarse porque no cree en la salvación. Entonces, curiosamente ahí coinciden. No creen que son dueños de sus actos porque los eternalistas piensan que hay un Dios que los gobierna, los premia y los castiga, que es el que escribe como el guión de su vida. Y los nihilistas no creen ni en Dios ni en el karma, solo en su autorregulación. Y los nihilistas no entrenan su mente porque creen, no creen en la meditación, dicen, ¿para qué? No, no logras nada, mejor estás perdiendo el tiempo, mejor podría estar en la discoteca o en la playa, ¿no? Y los eternalistas, bueno, ahí varían. Los mimansakas no creen en la meditación porque dicen que la mente es imperfecta y que cualquier cosa que hagamos la vamos a echar a perder más. Y los que sí practican la meditación pues, son los jainistas, los nayáyicas y los sampias. Entonces, ¿cuál es el camino medio que está sobre esta línea, afuera de estas dos extremos, o sea, que está en otra dimensión? El, el Buda decía en el primer discurso de puesta en movimiento de la rueda del Dharma, el Dharma Chakravatana Sutra, dice, no siguiendo estos dos extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio, que genera la visión, que genera el conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. ¿Y cuál es este camino medio? Es el que establece que la salvación depende de uno. Nadie te puede salvar, ni un Dios, ni un Buda. Si pudieran hacerlo en su infinita compasión, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué tenernos aquí sufriendo? ¿Y sufriendo por qué? Sufrimos por el envejecimiento, sufrimos por la enfermedad, sufrimos por la muerte, sufrimos por la pérdida de seres queridos. El Buda solo muestra el camino, pero tienes que recorrerlo por ti mismo. Tú eres dueño de tus actos, eres dueño de las consecuencias de tus actos y eres generado por tus actos. Si nos da tiempo hoy, vamos a ver cómo explica Lama Rinchen el camino medio entre el determinismo o el libre albedrío. O sea, si nuestra vida ya está predeterminada, si ya hay un guión escrito, o si realmente podemos cambiar nuestro destino, ¿no? Entonces, este camino medio que se resume en el octuple noble sendero,
y lo podemos aplicar a través del triple entrenamiento, que este triple entrenamiento está basado en la ética o shila en sánscrito, la meditación o samadhi, y 3, la sabiduría o prajna. Entonces, vamos a tratar ahora de aplicar esta metodología del camino medio a las creencias. ¿Qué creer y qué no creer? ¿No? Decía el Buda que hay un bosque de creencias, pero no significa que todas las creencias son verdaderas. La mayoría de las creencias son falsas. Y él decía que conviene más seguir una creencia verdadera que las creencias falsas, pero al principio no sabemos cuáles son las creencias verdaderas y cuáles son las falsas. Entonces, dice, tenemos que confiar en los sabios, en que nos pueden decir, esta es la creencia verdadera. Y el Buda es sabio y además pues no dice mentiras. Entonces eso ayuda mucho, porque toda la creencia, sea falsa o verdadera, la tienes que confrontar, la tienes que investigar, la tienes que probar tú mismo. Pero si tú empiezas con una creencia falsa y compruebas que es falsa, pues al final te quedas con las manos vacías. Simplemente desechas esa creencia, pero no tienes nada en las manos. En cambio, si partes con una creencia verdadera y la confrontas, la cuestionas, la estudias, la investigas, la tratas de destruir y no puedes, y al final la pones en práctica y ves que sí produce los resultados que te decían y que son buenos para ti y son buenos para los demás. Entonces al final tienes algo en la mano, tienes un fruto, dices, ok, tengo una creencia que es verdadera, ¿sí? Entonces, ese es parte del secreto del camino espiritual, el tratar de ver cuáles son las creencias verdaderas, pero no porque las haya hecho el Buda ya las tengo que creer. El mismo Buda decía, tienes que poner en duda mis palabras, tienes que probarlas por ti mismo. Entonces, una persona que no sé si sea budista o no, un laico contemporáneo nuestro, tiene en su Twitter, dice Edu Rivera, dice, no admitas jamás cosa alguna como verdad sin haber conocido con evidencia que así era. Y es muy curioso porque es algo muy similar a lo que dijo el Buda hace 3000 años y se resume en el Sutta de los Kalamas o el Sutra de los Kalamas, que aquí nada más voy a leer un pedacito que de alguna manera da un poco la esencia, el sabor de este sutra. Los Kalamas era un pueblo que vivía en el cruce de varios caminos, entonces mucha gente pasaba por ahí, muchos maestros, y unos les decían, la verdad es esto, y otros decían, no, la verdad es lo contrario, y otros decían, no, la verdad es otra cosa. Entonces ya estaban bastante confundidos los Kalamas, entonces le preguntaron al Buda, Buda, ¿en qué debemos creer? ¿A quién le debemos creer? Y el Buda les contestó, dice, no se atengan a lo que ha sido adquirido mediante lo que se escucha repetidamente, o a lo que es tradición, o a lo que es rumor, o a lo que está en escrituras, o a lo que es conjetura, o a lo que es axiomático, o a lo que es un razonamiento engañoso, o a lo que es un prejuicio con respecto a una noción en la que se ha reflexionado, o a lo que aparenta ser la habilidad de otros, o a lo que es la consideración. Este monje es nuestro maestro, Kalamas. Cuando ustedes por sí mismos sepan, estas cosas son malas,
estas cosas son censurables, estas cosas son censuradas por los sabios cuando se emprenden y se siguen, estas cosas conducen al daño y al infortunio, abandónelas. ¿No? Y también dice lo mismo a referirse a las cosas que son buenas, las cosas que son este, avaladas por los sabios, las cosas que cuando se conducen, cuando se practican, conducen al beneficio, ¿no? Y entonces esas son las cosas que dice que tenemos que seguir. Y ahorita me estaba acordando, déjenles comparto acá, porque vi un mapa muy bonito de la India antigua. Entonces, uy, pero no lo quiero encontrar. Entonces ahorita que hablábamos de los calamas, quería mostrarles por qué por qué los calamas, vivían en un lugar donde cruzaba mucha gente, pero está algo raro la computadora, no sé si será el calor, este, no quiere, no quiere, no quiere localizarlo, dejen ver si, Nombre de archivo. sí, le estoy dando el nombre de archivo, curiosamente, pero No lo busca. no lo busca, menciona otros que empiezan con la palabra India, está deja poner acá, es India, y lo acabo de modificar, pero no sé qué hizo, por qué no lo, y le digo, nada más dame los que mencionan la palabra India, y vean, no sale acá, está raro, y luego ya ves a la hora de la llamada, no quiere reconocer el sonido, el Meet en mi compu. Algo raro está pasando acá. Pero no sé si pueda, a ver, dejen hacer otro truquito que es, En los recientemente trabajados no te da. ok, a ver, vamos a hacer aquí edición, y es buscar aquí, y nombre, a ver, coincide con India. No, no, como si no estuviera en la computadora, y a ver, es contenido, fecha de creación, no, tendría que ser fecha de Modificación. fecha de última apertura, ¿no? También. Este mes. Voy a quitar acá, que me dé todos estos. Qué curioso. Como que no existiera el archivo. Y eso que reseteé la máquina antes de la sesión para que estuviera bien. Algo raro está pasando, pero bueno, se los, se No los, lo debes. se los debo. Se los debo. Es muy bonito este mapa, porque es un mapa de la India antigua, son de los lugares que recorrió el Buda. Ok, eso se los debo. A ver si. Ok, entonces, y bueno, los calamas se los explico un poquito. Están los Himalayas en el norte de la India, y luego hay una cordillera que baja así en el
poniente, o sea, como vertical. Ya hay un paso nada más que es como para salir o para entrar de la India. Entonces ahí estaba el pueblo de los Calamas. Entonces por eso pasaban ahí muchos maestros, muchos comerciantes, mucha gente. Y los pobres Calamas pues estaban ya mareados por tantas enseñanzas. Y hemos visto aquí, ¿no? Si hemos visto 5 escuelas de los tirticas, cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Hola Marta, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Entonces tenemos acá que parte del camino medio, a mí me gusta resumirlo, dividirlo en 2 partes. Cuando se habla del óctuple noble sendero, yo lo divido y digo, bueno, el quíntuple sendero, que sería la primera parte, me gusta dividirlo porque esta parte aplica tanto a lo espiritual como a lo mundano. Cualquier cosa que empieza primero con la visión. Yo lo pongo en la mano con el dedo gordo, porque es el que trae nuestra huella. Entonces es mi visión y es lo que me permite ver hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? A veces la visión le llaman la correcta creencia o la correcta, se los voy a poner acá para que lo vean, porque esto es algo que podemos aplicar en nuestra vida, en todo. Entonces, partimos primero de aquí, que sería la correcta creencia o el correcto entendimiento. Entonces, si no lo veo, no lo voy a hacer. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, decimos, ok, ya vi el Popocatépetl, ok. Entonces, viene la intención, viene la motivación, viene el objetivo de, ok, voy a ir para allá o no voy a ir para allá. O sea, primero vemos la montaña y luego viene la misión. A veces en el mundo empresarial lo ponen al revés. Ponen primero la misión y luego la visión, pero primero veo y luego voy para allá, ¿no? Es la misión. Entonces es ya el segundo dedo, ¿no? Que es como la pistolita, ¿no? O sea, eso que sí tengo la intención de ir hacia allá, ¿no? Señalo hacia allá, ¿no? Pero luego lo tienes que declarar. Y la palabra es muy poderosa. Y la palabra, ¿sí ven? Está a la mitad. Aquí en la palabra está la energía, ¿sí? Y la declaración es como un contrato, es donde expresas tu voluntad, ¿sí? Entonces se vuelve muy importante la declaración, porque entonces ya pones toda tu energía ahí. Y por eso se dice, eres hombre de palabra, eres una dama de palabra, ¿sí? Y ya que tienes la visión, tienes la intención y lo declaras, entonces ahora viene la acción, tienes que hacerlo, porque no vas a conseguir nada si no actúas, ¿sí? Entonces, aquí tienes que estudiar o trabajar o investigar y finalmente tienes el resultado y es de qué vives, cómo te ganas la vida, ¿no? Entonces son estas 5 cosas que
funcionan tanto en el mundo mundano material como en el mundo espiritual. Entonces, hacia dónde quieres ir viene de tu visión y tu intención, y luego viene tu declaración, y luego viene la parte de la acción, ¿sí? Y el resultado, ¿no? Entonces, generalmente es la visión, el dedo gordo, la intención, el dedo índice, la declaración es el dedo del corazón, ¿no? Que es el del medio, luego la acción, el dedo anular, y el resultado viene siendo el dedo meñique, el más chiquito. Si lo comparas con tu visión era más gordita, más grande. Porque generalmente los seres humanos no logramos todo lo que queremos, o no lo logramos cuando lo queremos. Dicen que hay otros planos de existencia como Sukhavati de Huachén, la Tierra de la Felicidad, donde todo lo que la gente ve, tiene intención, todo lo logra y lo logra inmediatamente. Entonces, por eso es que mucha gente dice, quiero ir a Sukhavati, a Dehuachén, a la tierra del Buda Amitabha, ¿no? Donde puedes continuar con tu trabajo espiritual, que no acabaste en esta tierra. Entonces, ahorita voy a hablar nada más un poquito de ¿no? De la visión, y no a profundidad, sino nada más por encimita, porque este es quizás uno de los senderos, de los 8 senderos, quizás es uno de los más complicados. Y para eso necesitamos a las escuelas filosóficas espirituales, para tener una correcta visión. Dice, las creencias no liberan. Pueden caer en el terreno los dogmas. La cosmovisión es importante porque una visión orienta tu intención o motivación y se convierte en tus palabras, en tus acciones y en tu forma de vivir. Se convierte en tus prácticas religiosas, en tu filosofía de vida, en tus hábitos, tradiciones, es decir, en tu cultura. Y acabo de encontrar unas enseñanzas del Buda que, wow, no las había en 20 años conocido, y fueron las enseñanzas que el Buda les daba a los laicos antes de enseñarles las 4 nobles verdades, antes de enseñarle cosas más elevadas, que se llaman los 5 conocimientos progresivos. Y me puse a investigar sobre esto, me costó mucho trabajo. De hecho, no he encontrado un discurso del Buda. Hay varios discursos donde el Buda las menciona, pero este fue el discurso, pero no viene exactamente ese discurso del Buda, por más que lo he buscado, no lo he encontrado. Y eso que casi hay como 3000 sutras del Buda, casi todas sus palabras eran registradas, aunque no habían grabadoras, pero la gente tenía una excelente memoria, entonces todas las recordaban. Fue hasta 100 años después de la muerte del Buda que se empezaron a escribir las palabras del Buda. Antes los practicantes las memorizaban, los monjes. Pero curiosamente ese discurso no viene, pero fue el discurso que le dio a Yasa, que era un joven, podríamos decir hoy aquí en México como un joven fifí, el hijo de un comerciante muy rico. Y al oír ese discurso, wow,
o sea, dejó la vida mundana y se metió a la vida espiritual. Y luego se lo dio a su papá, que no tenían ellos ningún interés espiritual, y ¡bum! Vale, también. Y luego a los 4 amigos de Yasa, y ¡tum! Y luego fueron por 500, creo que, ¿cuántas? 150 personas, si no me equivoco, y también se les dio ese discurso. Entonces, y quizás nosotros teníamos que estudiar ese discurso antes de estudiar otros temas más profundos que hemos estudiado, pero bueno, yo no lo conocía, entonces pero estoy trabajando en él, tratando de reconstruir ese discurso en base a lo que hablan otros grandes maestros, Panisaru Bhikkhu y otros que comentan esos temas. Entonces espero que compartírselos más adelante, porque tiene que ver con la visión y con nuestra intención. Es impresionante la sabiduría del Buda, ya lo vamos a ver en ese discurso, pero hay que enfatizar que el enfoque popular le da más importancia a la mitología, a los mitos o a los ritos. El enfoque más culto se enfoca principalmente en la ontología, la epistemología, la ética. No se centra directamente en las cuestiones mitológicas o religiosas. Y es importante encontrar un equilibrio, un justo medio entre la cosmogonía y la cosmovisión de un lado, y del otro lado el estudio del ser, del conocimiento, del comportamiento humano, es decir, de tu visión y práctica espiritual, todo ello sancionado por tu intención o motivación. Lo más difícil de cambiarle a la gente es una creencia, es su ideología, su religión, su visión de las cosas, aunque es lo más importante, porque aquí la visión está conectada con la sabiduría. Entonces, lo que sí podemos cambiar más fácilmente es la intención, porque podemos empezar con una intención, no sé si la palabra sea correcta, una intención falsa, una intención que no es totalmente auténtica, y con el tiempo, en el budismo se llama una intención de generación, y con el tiempo se vuelve una verdadera intención, una intención de realización, ¿sí? Entonces, trabajamos más con la intención, por eso empezamos las sesiones conectando, meditando en la motivación, ¿sí? En ese discurso el Buda empieza con la generosidad y una recomendación para entender las enseñanzas es generar mérito, y generamos mérito a través de la generosidad. Pues una recomendación que yo les haría, si me lo permiten, es que traten de hacer un acto de generosidad al día, por lo menos uno, pero todos los días, así sea darle de comer unas migajas a un pajarito, o darle de comer a un perrito, o darle una moneda a un mendicante. No tiene que ser algo material, puedes darle tu tiempo, tu sonrisa, tu compañía, ¿sí? Compartirle tus enseñanzas a una persona, pero eso ayuda mucho, genera una gran cantidad de mérito, entonces, y eso ayuda a que luego podamos alcanzar la correcta visión, podamos alcanzar la sabiduría. Y para algunos, la generosidad es el comienzo del camino espiritual, y la gratitud, agradecer lo que hemos recibido en esta vida, el tener salud, el tener una vivienda, el tener comida, ropa, familia, amigos, trabajo,
Entonces, si vemos, aplicamos esta metodología del camino medio entre los dos extremos del el crédulo y el incrédulo. El que tiene fe y el que no tiene fe. Entonces, el crédulo es el que se traga todos los dogmas, tiene fe ciega, algunos le dirían que es como bobalicón, porque no pone nada en duda, ¿no? Todo se lo come. Y del otro lado tenemos al escéptico, al agnóstico, al ateo, a los locayatas, a los charvacas, a los nihilistas, a los materialistas, a los comunistas, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver ahora cuál es lo malo de ser crédulo, que se tragan todo, no ponen nada en duda, los engañan fácilmente. El principio de la ciencia es la duda sistémica, como decía Karl Popper, era a partir del falsacionismo, o sea, tratar de falsear cualquier cosa, y si no la puedes falsear, la aceptas como verdad tentativa hasta que alguien la pueda falsear. ¿Cuál es lo bueno de los crédulos? Que la fe mueve montañas, genera devoción fácilmente hacia sus seres espirituales, sus gurús, y eso los conecta con ellos. Y hay historias preciosas de, por ejemplo, una mamá que le pidió a su hijo creo que ya se las platiqué, pero hace mucho. Esta mamá creo que vivía en Nepal y su hijo era comerciante y iba a viajar a la India. Ella tenía mucha fe en el Buda y entonces le pidió a su hijo, le dijo, oye, tráeme una reliquia del Buda, por la quiero poner en mi altar. Y el hijo le dijo, sí, mamá. Pero el hijo era muy descuidado. Entonces fue a la India y cuando regresó dijo, ay, caray, se me olvidó el regalo de mi mamá. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Se me olvidó, pero no te preocupes porque voy a volver a ir a la India, entonces en el próximo viaje te lo traigo. Entonces hace el segundo viaje y al menso se le vuelve a olvidar. Y entonces regresa con las manos vacías y la mamá le dijo, mira, hijo, ya te lo pedí 2 veces y para mí es muy importante. Y el hijo le dijo, no te preocupes, mamá, pero es que voy a hacer otro viaje y ahora sí te lo traigo. Y le dijo la mamá, más te vale que ahora sí me lo traigas, porque si no me lo traes, me voy a quitar la vida. Y entonces el hijo ya se puso muy preocupado y dijo, pues ahora sí tengo que estar muy pendiente. Pero era muy descuidado, era creo que más descuidado que yo. Entonces hizo el viaje a la India y ya venía de regreso y ya estaba casi cerca de su casa, y se acordó de que no se había acordado de que no había traído la reliquia que quería su mamá, una reliquia del Buda. Y entonces dijo, no puedo llegar con las manos vacías porque entonces mi mamá se va a quitar la vida. Ya no va a volver a creer en mí, además, jamás. Y entonces dijo, ¿qué llevo? ¿Qué puedo llevar? Y en eso vio tirado así en la carretera un perro muerto. Y entonces le quitó un colmillo al perro, lo limpió muy bien y llegó con su mamá y le dijo que era un diente del Buda. Y la mamá tenía tanta fe, tanta devoción, que ella lo creyó y la puso en el altar y le rezaba todos los días a ese diente que ella creía que era un diente del Buda, con tanta fe y devoción que
logró la liberación. O sea, ese diente se dice que como que absorbió la energía del Buda, ¿sí? Gracias a la inmensa fe que tenía esta señora. Entonces, bueno, la fe es maravillosa. En el cristianismo hay una historia muy bonita, muy parecida cuando se dice que Jesucristo camina sobre las aguas y entonces Pedro, que estaba en otra barca, él dijo, pues, si mi maestro puede caminar sobre las aguas, yo también. Entonces dicen que se bajó de la lancha, y al principio sí, pero dudó y en ese momento se hundió. Entonces, dice que la duda mata, ¿no? Entonces, eso puede ser lo bueno de la fe, ¿no? De que sobre todo en el camino Vajrayana, en el camino tántrico, tener fe hacia tu guru, tener fe hacia las deidades del Vajrayana, se vuelve un requisito crucial. Y entonces, para gente que hemos sido escépticos, tan escépticos como yo lo fui durante la mayor parte de mi vida, admiro a la gente que tiene esa fe. Yo le llamo la fe gratis, como cuando vemos las procesiones ahí en la carretera México-Toluca, que vienen miles de pobladores marchando, así caminando kilómetros para llegar a la basílica, con una fe que yo antes o sea, como que los veía con algo de crítica. Ahora los admiro porque digo, wow, qué devoción. Si yo tuviera tantita devoción que tienen ellos, quizás ya me hubiera hasta iluminado. Entonces, eso es lo bueno de la fe ciega, ¿no? De la fe gratis. Pero en el budismo se busca tener una fe soportada por evidencia, una fe porque tú dices, yo ya lo probé. De ahí viene la palabra sabiduría, ya sé a qué sabe porque ya lo probé, ya sé qué sabor tiene, ¿no? Ese es o sea, el budismo no te pide esta fe ciega, pero sí, cuando tú generas la verdadera fe que es, ok, escuché las enseñanzas, las leí, las medité en ellas, las contemplé, las analicé y luego medité en ellas y ¡pum! Tuve una percepción directa, una experiencia directa de eso, ya lo comprobé que eso sí es cierto, entonces eso genera una fe, es la fe más poderosa, pero la fe es muy importante, cuentan a veces los maestros para ejemplificarlo dicen, imagínate que de repente en un pueblo cae un río, hay una gran inundación y crece mucho el río, y los pobladores tienen que cruzarlo para salvarse, pero está tan alto ahora el río que no saben si pueden tocar pie y si es peligroso o no. Y entonces de repente un joven muy osado, él se lanza al agua y cruza el río. Y al verlo, todo el pueblo lo sigue, ¿sí? Porque la gente dice, si él pudo pasar, entonces significa que todos podemos, ¿no? Entonces, es ese tipo de fe que de alguna manera es la que tenemos como en el budismo, porque si decimos, si el Buda era una persona igual que nosotros y él logró la liberación, y el Buda dice que todos tenemos una mente búdica, que todos tenemos el mismo potencial, entonces si él pudo cruzar, pues yo debo poder cruzar, y si veo que otros que han seguido sus enseñanzas y las han puesto en práctica, han logrado cruzar, entonces, ¿por qué yo no voy a poder?
Y por eso sirve mucho que leer biografías de los que lo han logrado. Por ejemplo, la biografía de Milarepa, la biografía de Marpa, la biografía de Tilopa, de Naropa, la biografía de Shantideva, la biografía de Atisha, ¿no? O sea, que cuando ves y dices, okay, cuando leemos lo que les compartí, gracias a ustedes que me decían que se los compartiera, de los 84 Mahasiddhas, ahí en los Mahasiddhas había unos que eran jugadores, otros que eran ladrones, otros eran monjes, otros eran reyes, creo que había hasta una prostituta, y todos lograron la liberación, siguiendo a su guru y aplicando el Mahamudra. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder lograrlo si soy igual que ellos, o ellos eran igual que yo, o somos iguales ambos? Todos somos iguales, pero todos somos distintos. No hay dos, es como las huellas digitales. Todos tenemos la misma huella digital, pero no hay dos huellas digitales iguales. Entonces, tú eres tu propio camino, pero al ver a otros seres que cuando lees sus biografías ves que te identificas con eso. Es más, cuando lees los 84 Mahasiddhas, se dicen que uno de ellos eres tú, es tu como tu personaje, ¿sí? Entonces es bonito porque con algunos no te identificas, pero con uno de repente lo lees y dices, es que este es mi calca. Y si él lo pudo lograr, yo igual que él lo voy a lograr, ¿no? Entonces, es esta fe, ¿no? Y del otro lado tenemos a los incrédulos, a los yuris que no creían en nada. Y lo malo de ellos es, no estudias, no investigas, no pruebas, te aferras a tu no creencia. Entonces está uno cerrado, está uno inflexible, no medita uno y no trabaja uno nada en la parte espiritual. Entonces toda la vida se te va en cosas mundanas, materiales, en estudias química o economía o política o sociología, o te dedicas al arte, o te dedicas al trabajo, te vuelves alcohólico, o sea, de trabajo compulsivo, ¿sí? O te dedicas a las pachangas, a las fiestas, pero no trabajas nada de la parte espiritual. Y entonces tu vida, que es preciada, la vida humana, es un tesoro. Dicen que puede pasar 100,000 años antes de que vuelvas a tener una preciada vida humana. Entonces, la tiraste a la basura tu vida. Y lo bueno de los incrédulos es no aceptar nada hasta no haberlo probado o investigado, hasta no estar completamente seguros. Y eso es positivo. Entonces ahora tendríamos que encontrar cuál es el camino, qué tienen en común. A ver, esta no se las voy a decir. El paso 7, aquí era el 6, este es el 6. El paso 7 es, ya vimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El paso 7 es, ¿qué tienen en común los crédulos y los incrédulos? Los escépticos con los de la, con los que creen dogmas o tienen fe ciega, ¿sí? O no tienen nada en común. Esta yo no me la sabía, ¿eh? Yo tengo ya mi respuesta, que hoy la encontré, dije, ya encontré algo que tienen en común. No sé si sea la respuesta sabia. Me gustaría algún día preguntársela a un gurú, como Lama Rinchen o Lama Sondro, pero ahora sí que pueden abrir sus micrófonos y me pueden decir
hay algo en común entre los crédulos y los incrédulos. Parecen igual como el agua y el aceite, ¿no? Uno cree de más y uno no cree nada. Uno cree en cualquier cosa que le dice y el otro no, todo lo pone en duda, ¿sí? Entonces, ¿pueden tener algo en común? ¿Quién se atreve a hacer una aportación? Son ¿Dulce? impermanentes, Yuri. ¿Son impermanentes? Ujú. Se van a morir también. Ah, Marilyn, impermanentes. Yuri, Ajá. bueno, Sí, Marta. yo creo que los dos vivimos en la dualidad y por eso tenemos esos extremos de pensamiento, ¿no? Se parte de la dualidad en la que vivimos. Ok, interesantes respuestas. Esas. Ok, Dulce, ¿querías comentar algo? No, Yo quiero decir algo, yo creo que lo que pueden tener en común es que utilizan la mente y el pensamiento, independientemente de que crean o no crean, pero que tienen en común esa capacidad. Ok, muy interesante, Javier, gracias. Aquí lo interesante, cuando aplicamos esta lógica del camino medio, que decíamos, tenemos una tesis y una antítesis, y en el pensamiento occidental tratamos de buscar una síntesis, pero la síntesis, decíamos, está en esta misma dimensión, ¿no? Y el camino medio trata de irse afuera de esta dimensión, o sea, encontrar algo afuera, ¿no? Entonces, acá vemos, ha sido un reto para mí, ¿no? De estar probando esto y con temas muy profundos, y ver, yo encontré, les voy a compartir ahora la mía, yo encontré que tienen en común, que no investigan, no estudian. Uno, porque se lo traga todo, los crédulos, entonces pues ya me dijeron que esa es la verdad, entonces la acepto. Y el otro, porque está bloqueado, cerrado, ya se casó con su convicción y nada lo mueve de ahí, ¿no? ¿Y qué tiene, cuál sería el camino medio que estaría afuera de esta dimensión, afuera de esta línea? Entonces es aceptar sin conceder, como dicen los abogados, que es la actitud que tenemos para estudiar las escuelas filosóficas. Ok, yo tengo que estudiar y entender a los nayáyicas, a la primera escuela, como meterme en sus zapatos para ver su cosmovisión, cómo entienden el mundo, cómo viven, para ellos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo se obtiene la liberación, ¿no? Entonces, esa parte es lo que los abogados dicen, ok, o sea, acepto, pero no concedo, ¿no? O sea, significa que lo estudio, lo analizo, ¿no? Pero hasta que tenga la prueba voy a conceder, ¿no? Entonces, en el budismo se dice que tenemos que tener estos tres pasos. Uno, escuchar, leer, estudiar, contemplar, analizar, desmenuzar, y ya cuando dices, ya me convenció racionalmente, entonces sí meditar en ello, ¿no? Y que esto es lo que transforma nuestra mente, ¿no? Y luego, si es correcto, esa meditación te va a permitir verlo por ti mismo en una percepción directa y entonces asumirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver este camino medio, vamos a ver cómo lo maneja Lama Rinchen. Entonces es interesante porque estamos aprendiendo esta metodología,
ponerla en práctica, pero escucharla directamente del maestro, además que es del maestro a partir del cual yo tuve acceso a estas enseñanzas, ¿no? En esta grabación que les mostraba al principio, en el curso Despertar a la No Dualidad. Entonces, el tema que tomó fue entre el determinismo y el libre albedrío, ¿sí? Entonces voy a comentar primero compartirles la transcripción de lo que él explica y luego vamos a verlo cómo lo aplica con los 9 pasos. Él habla de la falsa dicotomía entre el destino y el libre albedrío. Este dualismo que decía Marta, ¿no? Dice, nuestra mente binaria crea esta falsa dicotomía entre lo que es el libre albedrío y el destino. Tenemos que analizar esos dos extremos y tratar de reconciliarlos, tratar de encontrar el camino medio, porque ahí está el secreto de la transformación y el cambio. Como sabéis, destino quiere decir que las cosas están predeterminadas, no hay mucha voz y voto. Por alguna razón, sea una visión muy determinista del karma, o pertenecer a un plano cósmico, o haber jueces divinos que determinan el sentido de nuestra vida. De alguna manera nos sentimos o creemos que estamos atrapados, que tenemos un destino rígido y fijo. Y el otro extremo es el libre albedrío, que quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y el karma se encuentra en el medio. Dice, 1, todo lo que has vivido influye en ti, pero no es determinante. Dice, el primer apartado nos ayuda a resolver uno de los extremos. Todo lo que has vivido influye en ti, pero no es determinante. Eso es importante. Todo lo que hemos vivido influye en nosotros, pero no es absoluto. Nosotros deberíamos tener la última palabra. No podemos ignorar el pasado, no podemos negar el pasado, no podemos enmascararlo, cubrirlo. Hay que reconocer nuestra trayectoria, todas las sombras que arrastramos, tenemos tendencias, inclinaciones, pero en ese espacio aún existe la posibilidad de elegir, de optar por un mejor camino. Dice, eres libre de forjar un nuevo ser, siempre y cuando partas de donde te encuentras en el presente. Muchas veces caemos en dos extremos. O somos la persona que se siente abrumada por el pasado, por las sombras que arrastra, que camina con la cabeza baja, se rinde, entregada, o somos una persona muy fantasiosa, que siempre está proyectada al futuro, haciendo planes y planes y planes, pero sin aceptar la realidad del presente. Y si queremos mejorar como persona, si queremos mejorar en el camino, es muy importante partir de donde estamos, aceptándonos tal como somos y dando un paso consciente desde donde estamos. Empezar en nuestro momento actual. Por tanto, nos reconciliamos con el pasado, aceptamos todo lo que hemos vivido, tratamos de aprender de todas las experiencias y tenemos que desarrollar la fortaleza de poder elegir paso a paso un nuevo camino. Ser el arquitecto de nuestro porvenir. Aquí yo insertaba, antes de continuar con lo que dice Lama Rinchen, quería insertar dos frases. Una que dice el Buda que el presente es producto del pasado, así como el futuro será producto del presente. Esta puede parecer muy determinista, ¿no? Entonces hay otra que comenta acá el Buda que dice, yo soy el propietario de mis acciones, heredero de las consecuencias de mis acciones, originado por el resultado de mis acciones son mis únicos familiares y amigos, y tengo a mis acciones como mi único refugio. De cualquier acción buena o mala que yo realice, seré el heredero.
y las acciones se hacen en el presente. Entonces, si tú cambias tus acciones, puedes cambiar tu futuro. Pero como decíamos acá, si se acuerdan, las acciones están en cuarto lugar. Después de la palabra, después de la intención, después de la visión. Entonces, claro, si cambias la visión va a cambiar tu intención, si cambias la intención cambian tus palabras, si cambias tus palabras cambian tus acciones, si cambias tus acciones cambias tu sustento. Entonces, esto diría que no está nuestro futuro escrito. Entonces, el Lama Rinchen continúa acá, dejen ver, porque ya me perdí. Perdón, aquí está. Lama Rinchen continúa. Dice, el punto 3, dice, ¿estás creando karma o el karma te está creando a ti? Dice, y aquí hay un lema que se me ocurrió hace poquito, a ver si os ayuda el siguiente apartado. O estás creando karma o el karma te está creando a ti. Dice, vamos a hacer camisetas, ¿no? Así, en tono de broma, así con esta leyenda. Quiere decir que, o el pasado, si tú no estás forjando tu futuro, decidiendo quién eres, algo va a decidir por ti. Es decir, si tú no creas nuevo karma, nuevas acciones, tu antigua versión va a decidir por ti. Pensamos que si nos quedamos quietos no hay problema, pero no es así. Es casi como un jardín. Si no lo cuidas, ¿qué pasa? Las hierbas malas se apoderan de todo. Lo que ya existe se apodera, crece en ese terreno. Así que si no eres jardinero, si no estás cultivando tu ser, tu antiguo karma, patrones, negatividades, costumbres, vicios, de alguna manera se apodera cada vez más de ti. 3.1. Dice, el camino de menos resistencia solo crea patrones más arraigados. Cada vez, como dice aquí, el camino de menos resistencia solo crea patrones cada vez más arraigados. Como el agua que corre por una montaña, si no la canalizas, ella sola encuentra un canal y cada vez va tallando esa piedra, esa montaña con más profundidad. Por tanto, si tú no decides quién eres, tu pasado va a gobernar, va a mandar, vamos a ser un esclavo de lo que hemos sido en el pasado. Y ahora vamos a verlo en este esquema de los 9 puntos. Aquí no los numeré, ¿no? Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Punto número 1, el extremo del destino. El punto número 2, el del libre albedrío. El destino significa la predeterminación. Todo está predicho, no podemos cambiar nuestro destino. O sea, tu vida ya está decidida. Ya hay un guión. ¿Sí? Este es un extremo. Y en el otro extremo es, no, yo tengo la voluntad, yo soy el agente del cambio, yo decido, entonces nada está escrito, ¿sí? No hay guión. Yo escribo el guión, ¿no? ¿Sí? Entonces son dos extremos, dos visiones contrarias, y hay gente que vive su vida pensando que todo es el destino, y hay gente que vive su vida pensando en el libre albedrío. Entonces Lama Rinchen dice, bueno, ahora tenemos que ver lo malo del destino, de pensar que todo está predeterminado, es que no puedes cambiar tu realidad, eres una víctima, ¿no? Ya no puedo alterar nada, ¿no? ¿Y cuál es lo bueno del destino? Que no tienes libertad para decidir, pero hay una justicia universal que pone todas las cosas en su lugar. Como dicen, Dios lo arreglará, ¿no? Yo no me tengo que preocupar, Dios finalmente pone todas las cosas en su sitio y Dios aplicará la justicia, entonces, pues, yo no puedo cambiar nada, ¿no? ¿Cuál es lo malo del libre albedrío? Dice que pensar que tú decides todo, es el punto 5, que tú puedes cambiar tu realidad, tú decides,
Pero como te falta la sabiduría y los recursos, pues quedas atrapado en tus carencias. Ejemplo, eres libre dentro de una cárcel, puedes hacer todo lo que quieras dentro de ella, pero no puedes salir de ella. Y el 6, que sería cuál es lo bueno del libre albedrío, que tienes libertad para decidir. Tú eres dueño de tus actos. Entonces, aquí Lama Rinchen, ya no les hice el examen, pero aquí tendría que haberles hecho un examen, pero bueno, vamos a ver qué dice el gurú. ¿Qué tienen en común el destino con el libre albedrío? ¿Sí? Parecen dos cosas iguales, irreconciliables, ¿no? Que no tienen nada en común. Y entonces esto lleva a nuestra mente a un plano superior. Dice Lama Rinchen, libre albedrío y determinismo caen en la existencia de algo absoluto. En el libre albedrío hay un absoluto que es el agente, el individuo. Aquí es el yo, el individuo, el que tiene la libertad. Y el determinismo cree que formamos parte de algo mayor, que somos un engranaje de un reloj cósmico, o que hay un creador todopoderoso, o que nos determinan los genes, ¿no? Entonces, hay algo fuera de mí que me determina. Y Lama Rinchen llega al punto medio y dice, es la interdependencia, que es una de las mayores enseñanzas que da el Buda. Y dice, el pasado influye, pero no nos determina. Es una fuerza poderosa, pero nosotros podemos cambiar nuestro destino. ¿Sí? Entonces, y dice el punto 9, ¿cuál sería el upaya, los medios hábiles para poner en práctica esta sabiduría? Dice, se requiere sabiduría, control mental y conocer las leyes de la ética para elegir correctamente. A mí me gusta ver esto. Yo he estudiado algo de prospectiva y quizás un tiempo me dediqué a ello, y quizás una ocurrencia, o alguien puede decir una aportación que tú... La prospectiva no es adivinar el futuro, no es tener una bola de cristal, sino es visualizar el futuro que vamos a construir. ¿Sí? Entonces, a mí se me ocurrió de repente ligar la perspectiva con las 3 leyes del movimiento de Newton. ¿Sí? Newton vivía, creo que en Inglaterra, cuando vino la peste negra, algo similar a lo que nos pasó en el 2020 con la pandemia. Y entonces mandaron a todos los profesores, a todos los científicos a su casa, y ahí es donde dicen, que esto lo han de haber escuchado, que estaba Newton en su jardín cuando cayó una manzana y entonces le ocurrió la ley de la gravedad. O sea, que las cosas caen para abajo, que ya lo sabíamos todos desde que el ser humano anda en este planeta, pero él planteó cuál es la ley, ¿sí? De por qué ocurre eso, ¿sí? Pero también en ese jardín, es menos conocido, él planteó las 3 leyes del movimiento. Y si nosotros vemos, si ponemos nuestra vida como en una línea de tiempo y decimos, ok, mi vida viene del pasado, estoy en el presente, que lo simbolizamos con una línea, que es un instante el presente, y se va hacia el futuro, ¿no? Entonces, esta es una línea de tiempo, o una flecha de tiempo, le llaman los físicos, ¿no? Esta línea del tiempo, o flecha del tiempo, porque si dice que solo va en una dirección, por lo menos en
la verdad convencional. En la física cuántica dicen que han encontrado que pueden invertir la flecha del tiempo, pero bueno, en nuestra realidad así, cotidiana, el tiempo nada más va, tenemos nosotros ayer, hoy y mañana, ¿no? Son los tiempos que tenemos. Y tenemos acá las tres leyes del movimiento. La primera, que es quizás una de las más conocidas, que es la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo va a mantener la misma dirección hasta que venga, en el futuro lo ponemos punteado, porque esto no ha ocurrido, ¿no? Entonces dice, nosotros estamos aquí, ¿no? En el presente, pero es, ok, ¿de dónde vengo? Y hasta que no venga una fuerza que me cambie, voy a seguir en la misma dirección. Si voy para abajo, voy a seguir para abajo. Si voy para arriba, voy a cambiar. Si voy así, entonces voy a ir para arriba, ¿no? O si estoy estancado, me voy a quedar ahí estancado, ¿no? Acá en esta parte. Entonces, esto es lo que dice la ley de la inercia. Y la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas, los gobiernos, estamos atrapados en la ley de la inercia, ¿sí? Nosotros estamos atrapados en el samsara. Entonces, dice Einstein que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar al lugar donde nos dirigimos. Bueno, no, más bien eso lo dijo Mike Chelomí. Entonces, tenemos, Einstein lo que decía que era lo más tonto era esperar un resultado distinto haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, escapar de la ley de la inercia no es fácil, ¿no? Es una fuerza muy poderosa. Ahí están nuestros hábitos, están nuestras costumbres, ¿sí? Entonces, esto ya nos atora en esto, ¿no? La segunda ley del movimiento es la menos conocida, a pesar de que casi la mayoría de la gente la estudió no sé si en la secundaria o en la prepa, pero es el día que nos fuimos de pinta todos, pero es la más importante, porque la segunda ley dice que a mayor fuerza, mayor aceleración. Y esta es la fuerza que esta ley es la que nos puede cambiar. Lo que nos dice es, ok, si tú le aplicas aquí una fuerza poderosa, esto va a cambiar tu vida, ¿sí? Y si le aplicas dos fuerzas, pues va a cambiar más, ¿sí? Si las fuerzas estas que estás aplicando son muy pequeñitas, entonces el cambio, la aceleración, ¿no? Que es la primera derivada, ¿no? No, esto no va a subir, no va a cambiar mucho, ¿no? Sí, pero va a cambiar algo, ¿no? Si aplicas estas fuerzas, ¿no? Entonces, el Dharma es una fuerza. Por eso tomamos refugio nosotros en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, ¿no? Y tomamos refugio en la Sangha. Son fuerzas muy poderosas que pueden romper la inercia que traemos esta inercia de vida, de esta vida y de infinitas vidas. Entonces, necesitamos aplicar fuerzas para salir de esta inercia, cambiarla, ¿no?
Pero desafortunadamente existe la tercera ley de Newton, que esa sí es muy conocida. A ver si alguien se la acuerda. Alguien que no se haya ido de pinta en su clase de física. Toda acción corresponde a una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Gracias, Dulce. Eres una buena maestra. Esto significa que por cada fuerza que nosotros pongamos acá, estas las voy a poner en verde. Entonces nosotros tenemos estas fuerzas a favor, pero estamos enfrentando siempre fuerzas en contra, ¿no? ¿Qué fuerzas vamos a, por ejemplo, la fuerza de la sociedad, nuestra familia, ¿no? Nuestros amigos es, no, ¿por qué te metiste al budismo? A estudiar las escuelas filosóficas espirituales, o por qué te metiste a trabajar tu espiritualidad, ¿no? Tenemos la fuerza de Mara, ¿no? Nuestros maras internos y externos que nos andan metiendo el pie, ¿no? Y tenemos otras fuerzas, ahorita no las voy a poner todas, pero tenemos una fuerza muy poderosa que se llama pereza, ¿sí? O no tengo tiempo, ¿sí? O no tengo ganas. ¿Sí? Son fuerzas poderosísimas, ¿no? Que son en contra, ¿sí? Entonces, estas fuerzas están luchando entre sí, ¿no? Depende de cuál sean las mayores, va a hacer que esto suba o que esto baje, ¿sí? Y eso es lo que vamos a obtener en el futuro. Por eso, un día que una persona le preguntó al Buda, oye, Buda, tú que tienes clarividencia y que puedes ver vidas pasadas y que puedes ver el karma, ¿me puedes decir, por favor, qué hice en mi vida pasada? Y el Buda lo sorprendió porque el Buda le dijo, si quieres saber lo que pasó en tus vidas pasadas, ve tu presente es resultado de tus vidas pasadas. O sea, él quería que le dijera, fuiste rey o hiciste tal cosa. Y le dijo, bueno, Buda, ¿me puedes decir cómo va a ser mi vida futura? Y él le dijo, ve tu presente, de acuerdo a tus actos del presente, así va a ser tu vida futura, ¿sí? Y entonces es lo que nos está diciendo Lama Rinchen, nosotros a partir de los actos que hacemos aquí en el presente, estos actos, o sea, yo estoy aquí en el presente, pero en este presente, este puntito es mi diagnóstico, y voy a poner otro puntito con rojo, que son mis actos. Sí, adelante, Dulce. Este es mi diagnóstico, ¿no? Esta es mi situación. Sí, Dulce. Pero para ver tu presente necesitas saber. O sea, en los dos casos, necesitas saber qué pasó en tu pasado y y entonces puedes ver tu presente y proyectar al futuro. Pero me estoy recordando lo que le ha pasado a nuestro pueblo, a nuestra América. Tenemos mucha ignorancia sobre nuestro pasado y entonces por eso estábamos perdiendo el futuro. Todo la concepción colonial del colonizaje que niega que hubo una conquista y conquista significa despojo y genocidio, también destruyó todo lo que nos relacionaba con una vida espiritual grande. Yo me sorprendí hace unos años que dijeron que habían hecho un análisis con fotografía aérea sobre la extensión de las ocupaciones de los mayas y calculan unos 20 millones. Entonces yo dije, wow, 20 millones en esa época
para haber sido tantos y crear la grandeza que crearon, tuvieron que haber sido seres espirituales, no hay de otra, no hay manera. Y Diego de Landa destruyó todos los códices mayas. Se han robado casi todo lo que ha estado escrito en con las lenguas de nuestros antepasados, y anda disperso todo eso por el mundo. Entonces es muy difícil para nosotros reconciliar un pasado para ver un futuro como sociedad. Apenas lo estamos logrando, pero hay que decolonizar el pensamiento. Una de las cosas que dice la Marrinchen es que si permaneces en el mismo plano no va a haber camino medio. Entonces, si no conoces tu pasado, no puedes saber tu presente y por lo tanto estás condenado a repetirlo en el futuro. Entonces, bueno, en el presente y en el futuro. Esa ignorancia que tenemos también tiene que ver con nosotros mismos, porque muchas veces hay cosas tremendas en nuestra familia y te lo ocultan y tú no sabes qué pasó y no entiendes por qué te suceden cosas o sueñas cosas o tienes déjà vus y dices, ¿qué pasó? Algo sucedió. Entonces, esa cosa que podemos ir a explorar en nuestra mente se van a ir revelando. Por eso la meditación es tan importante, porque es el camino para encontrar sabiduría, desarrollar nuestro pensamiento reflexivo, tanto para conocer el pasado como para generar conocimiento nuevo sobre nosotros mismos. Entonces, no podemos quedarnos en el mismo plano en el que estamos ahorita, porque entonces no vamos a encontrar el camino medio. Hay que romper paradigmas. Cuando él pone el ejemplo, me refiero a la Marrinchen, del derrochador y el tacaño, queda muy claro que los dos están en el mismo plano. El dinero está determinando su forma de ser, el valor de cada uno de ellos. Entonces hay que salir de ese plano. Y entonces en ese plano no es que yo sea a la mitad, que yo sea media tacaña o sea media derrochada, ¿no? O como en el determinismo y el libre albedrío. No es que crea poquito o crea mucho, no. Me tengo que salir de ahí. Entonces, en otro plano, hablar de la caridad, por ejemplo, en el caso de los derrochadores y los tacaños, y en el caso del libre albedrío y el determinismo, lo que tú comentabas, ¿no? En donde acepto sin conceder, entonces lo tengo que estudiar y hasta que yo lo haya comprobado, me lo creeré. Entonces, aquí yo no puedo creerme un futuro glorioso si no sé qué pasó en mi pasado, porque para empezar, tengo muchas confusiones en el presente. Eso es lo que está determinando. Entonces, romper con creencias y paradigmas limitantes implica que abrimos nuestra mente, pero necesitamos información, necesitamos datos y necesitamos reflexión. Bueno, era todo lo que quería decir. Muy valioso, muchas gracias, Dulce. Y bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar de lo que dices, pero como ya se me acabó el tiempo, quería terminar esta sesión. Vamos a seguir hablando, vamos a entrar incluso a temas que hoy ya no nos dio tiempo. Para la próxima clase vamos a ver cuál es el camino medio entre los dos extremos, entre el alma y no el alma. ¿Sí? Es muy interesante y esto nos va a llevar a ver otros dos extremos, entre el yo y el no yo. ¿Sí? Y eso nos va a orientar hacia las 4 escuelas filosóficas budistas y que nos llevan hacia la cima de la montaña.
Entonces, pero necesitamos verlo con calma, pero ya nos hemos estado familiarizando con el camino medio y quería concluir con esto que decía Dulce y con lo que dice Lama Rinchen, que dice, el pasado me condiciona, pero no me determina. Entonces podemos nosotros cambiar nuestra realidad, ¿sí? Podemos cambiar nuestro karma, podemos cambiar nuestro destino, somos los escultores de nuestra vida. Entonces, esta es la parte que podemos quedarnos con esta reflexión. ¿Realmente puedo escapar? ¿Puedo cambiar esto? Y como decía Dulce, pues requiere uno, pues quizás romper esos esquemas mentales, tener conocimiento, tener guía, ¿no? Entonces, cambiar incluso nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a seguir con este tema, para usarlo ahora en cosas más profundas. Que esto es profundo lo que estamos viendo, pero todavía vamos a entrar al tema más profundo, que es el de la vacuidad del yo. Pero como se nos acabó el tiempo, vamos a terminar haciendo una pequeña meditación. Entonces, si quieren, nos ponemos en postura de espalda recta y podemos tomar una inhalación profunda, de hacer una exhalación como un suspiro, para soltarlo todo. Y podemos pensar, ok, ¿yo realmente soy dueño de mis actos? ¿O mis actos me los impone mi familia, mi jefe, la sociedad? ¿O yo tengo la última palabra de si lo hago o no lo hago? Y la segunda reflexión es, ¿yo soy dueño de las consecuencias de mis actos? O sea, yo voy a pagar la factura de mis actos todos tienen consecuencias. Si hago cosas buenas, voy a recibir los buenos, y si hago cosas malas, voy a recibir frutos malos, negativos. ¿Es cierto? ¿Realmente los actos tienen consecuencia? Porque vemos a mucha gente que hace cosas malas y que les va bien, especialmente en estas épocas de tiempos degenerados. Y vemos mucha gente que se porta bien y le va de la patada. Entonces, esto cuestiona si realmente existe esa ley del karma que dice, o es un invento chino, o un invento hindú, o un invento budista. Y la tercera reflexión, y esta quizás es la más profunda, ¿realmente yo soy generado por mis actos? Es decir, mis actos, lo que yo hago es lo que me genera, porque en mi religión quizás que en la que nací, me dicen que el que me generó es Dios. Y en el pensamiento escéptico occidental, apoyado incluso en algunos científicos, dicen que en realidad soy producto de la evolución, que soy generado por la evolución. Pero aquí me dicen que yo soy generado por mis actos. Eso sería como que yo sería generado por mi karma, que era un poco lo que decía Lama Rinchen, y quería hacer hasta camisetas con eso. ¿Realmente mis actos me esculpen como un arquitecto? ¿Van esculpiendo mi vida? ¿Van esculpiendo mi futuro? Y ya escuchamos, entonces ahora estamos analizando, contemplando. Y si encuentras algo de valor ahí, algo, un insight, algo que digas, con eso concuerdo, con eso sí estoy de acuerdo, eso sí me consta, eso sí me hace sentido. Entonces ahí emplaza tu mente en meditación unipuntual.
en meditación shamatha, en silencio. Y eso es lo que transforma nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante 1 minuto. Empezamos. Esto es lo que realmente transforma nuestra mente cuando estudiamos un tema como libre albedrío o determinismo y luego lo contemplamos, lo analizamos lógicamente, racionalmente, los desmenuzamos, vemos todas sus implicaciones, sus consecuencias, hasta que descubrimos algo y sobre eso entonces meditamos. Eso es lo que va cambiando nuestra mente. Y bueno, para terminar vamos a hacer la dedicatoria, son de los bodhisattvas, la dedicatoria de Shantideva. Entonces no sé si alguien quiere probar con sus actos, si puede cambiar su acto ahorita y decir, yo lo... ¿Tú, Marta? Ok, adelante, entonces. Dedicación de los Bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattvavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos del cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de sus méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos estén agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa y los hambrientos comida, y los sedientos aguas y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constante. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces, que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Que así sea. Que así Muchas sea. gracias, Marta. Muchas gracias a todos. Que así sea. Fue una sesión interesante, y vemos cómo el camino medio es una herramienta muy poderosa para abrirnos hacia nuevas perspectivas, ¿no? Porque muchas veces pensamos el karma no existe, y entonces no hay una ley universal de la retribución moral de las acciones,
Y hay otros que dicen, no, el karma lo rige todo, como los jainistas, entonces ya todo está determinado, todo está escrito, y no puedes cambiar tu karma. Y al estudiar el camino medio nos damos cuenta de, ok, si el karma existe, me determina. Buenas noches, Celia, muchas bendiciones. El karma existe, me determina, pero, perdón, el karma influye, pero no me determina. A lo mejor mi karma es muy pesado, muy oscuro, como lo que decíamos de la ley de la inercia, pero yo puedo decir ya basta, puedo decir quiero un cambio en mi vida, ya tuve un despertar, tuve un impulso dentro de mí, una determinación, una voluntad, que voy a construir una nueva realidad para mí y para mis seres queridos o para todos los seres, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? De que nosotros... Buenas noches, Gregorio. Muchas bendiciones. Entonces, yo puedo cambiar mi destino, ¿no? Pero esto es algo que a lo mejor hemos estado cilindreados o cableados o programados por la sociedad, por nuestros padres, por nuestros maestros, de que no, tú ya no puedes cambiar nada. Y aquí, al estudiar esto, nos damos cuenta de, wow, nosotros podemos cambiar nuestra realidad. ¿Y qué es lo que nos ofrece el budismo? Si cambias tu mente, cambias tu realidad. Incluso si cambias tu mente, puedes influenciar en la mente de los demás, ¿no? Porque los demás pueden tomarte como ejemplo. Y existe un camino para cambiar la mente. Yo, en mi experiencia personal, pues mi mente era muy loca, un torrente de pensamientos y pensamientos y pensamientos, con una cascada, un río. No podía meditar porque era tum, 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 ¿no? Y es lo que he visto que, o sea, sí puedes cambiar tu mente, sí puedes, no es algo fácil, pero no es algo imposible. Para algunos es más fácil que otros, porque ya habían hecho algo en sus vidas pasadas o en sus tiempos anteriores, en esta misma vida. Entonces, ok, nada más necesito tener las instrucciones correctas, la guía correcta, y yo puedo cambiar mi mente. Y si cambio mi mente, si cambia mi visión, y cambian mis intenciones, y cambia mi palabra, y cambio mis actos, cambio mis resultados. Y eso es muy bonito verlo y comprobarlo por ti mismo, de que sí se puede. Entonces es un aliciente de que sí hay salida, sí hay caminos, sí hay liberación. Y entonces vale la pena hacer el esfuerzo. Lo hemos visto aquí con este curso que nos ha cambiado a todos, ¿no? Nos ha cambiado en estos 2 años. Y vemos que, pues, fue una como respuesta, ¿no? Ante esta pandemia que estábamos enfrentando como humanidad, ¿no? Nos permite nos permite enfrentarla de otra manera y trascenderla, ¿no? Entonces, vamos a ver, la próxima clase, voy a ver, si antes de entrar al tema del alma o no alma, que ya son temas así como más, polémicos, o al yo, no yo, si, si, si ve estas 5 enseñanzas progresivas que daba el Buda a la gente antes de entrar en estos temas tan profundos, es algo muy bonito,
que nos puede preparar, ¿no? Para ir más adelante. Entonces, o si seguimos profundizando acá en el tema medio. De hecho, salieron dos cosas. Esta enseñanza del Buda, que fíjense, wow, no la conocía yo en 20 años de leyenda, estudiando y con muy buenos maestros. No sabía qué tan importante era esa enseñanza. Y la otra es que, bien, compartiendo esa enseñanza con gente muy escéptica, gente que no cree en nada, gente muy materialista, uno de ellos me hizo un comentario de que por qué no estudiábamos las escuelas filosóficas con la teoría de conjuntos. Y entonces esto me llevó a hacer una presentación. De hecho, me lo dijo como a las 11 y tantas de la noche, y ya colgué con esta persona. Y mi mente ya no pudo dormir. Me puse a hacer una presentación como de 60 láminas hasta las 4:30 de la mañana. Entonces salió algo muy interesante sobre una nueva perspectiva de ver las escuelas filosóficas y hacer una autoevaluación para ubicarnos dónde estamos nosotros. Entonces yo creo que quizás la próxima sesión vamos a hacer eso, porque lo que me di cuenta es que en la antigüedad para ellos era muy común este tema de las escuelas filosóficas. Para nosotros fue un tema como muy raro. Entonces, que estas 5 enseñanzas progresivas que da el Buda, las daba ya sobre esa cultura que ya tenía la gente, ¿no? Entonces, quizás la próxima clase hagamos esta recapitulación de las 5 escuelas. Va a ser como una especie de autoevaluación personal muy interesante y nos va a refrescar el tema, nos va a permitir verlo desde otra perspectiva y al mismo tiempo verlo desde nuestra perspectiva, irnos viendo nosotros para sacar al final, decir, resulta que yo soy más jainista que locayata, o soy más locayata que mi manzaka, o soy más mi manzaka que samkhya, o que nayáyica, no sé. Eso es lo que va a salir, va a ser esa evaluación. Y ya después de hacer esta, que va a ser muy bonito, porque es muy gráfico, va a ser como una especie de síntesis de estos 2 años. Y luego vemos los 5 temas progresivos. Porque el tercer tema que toca el Buda está hablando ya de ciertos elementos que forman parte de esta cosmogonía que para la India antigua era una cultura general. Porque casi toda la población pertenecía a una de estas 5 escuelas, ¿no? De una u otra manera. Entonces, quizás la propuesta sería la próxima clase ver las 5 escuelas desde la perspectiva de teoría de conjuntos, que va a ser algo muy, muy fascinante y va a ser muy retador para ver qué tanto creemos que sabemos de estas escuelas y qué tanto están relacionadas con nosotros. Y luego la siguiente sesión, entonces sí ver los 5 temas progresivos que daba el Buda y ver por qué eran tan importantes, sobre todo para la gente laica, y nosotros somos laicos. Y ya entonces regresamos a concluir este tema del camino medio para poder tocar este tema de si existe el alma, no existe el alma, si existe el yo, no existe el yo, y profundizar más sobre lo del karma. Y ya con esos elementos, entonces sí empezar a subir las otras 4. De hecho, las vamos a estar subiendo, las 4 escuelas, al tocar el tema del yo.
ahí vamos a ver a las 4 escuelas, cuál es la posición de las 4 escuelas con respecto al yo, que es uno de los temas más profundos. Entonces, esta sería la propuesta que les haría para las siguientes sesiones. De hecho, vamos a ver el yo y no yo, el alma y no alma, desde la perspectiva del camino medio. Y nos va a servir para llenar ese hueco que ese tema de las 5 enseñanzas progresivas debía haber sido al principio del curso, pero yo no lo conocía ni, ni en ese entonces, ni después de 20 años de estudiar temas budistas. Entonces dije, wow, y cuánta gente le movió el piso ese sutra, y curiosamente es el único que no existe en todo el Canon Pali. Eso es lo que me dejó pasmado. ¿Cómo es posible que hayan registrado todas las palabras del Buda, menos ese? Nada más lo mencionan, dicen, aquí en este punto el Buda les dio esta enseñanza. Y uno dice, ok, pero ¿qué dijo el Buda? No lo dicen, ¿no? Y así hay por lo menos 2 sutras. Buenas noches, Marilena. Gracias, Buenas bendiciones. noches. María Igualmente. Luisa, igual, muchas bendiciones. Igual, muchas gracias. Entonces, esa sería la propuesta. Bendiciones, buena noche. Entonces, esa es la propuesta, que llenemos ese vacío. Y dije, wow, vamos a llenar ese vacío porque yo creo que es el tema que deberían dar el primero. Debíamos haber empezado con ese hace 2 años, pero yo no lo conocía. Y lo que estoy haciendo es reconstruirlo a partir de maestros. ¿Qué fue lo que dijo el Buda y qué pudo haber enseñado ahí? ¿Sí? Es fascinante. Llevo solamente uno de las 5 enseñanzas. Y es wow. O sea, entonces dije, con razón, a lo mejor no he entendido muchos otros temas porque nos faltaba esa base, ¿no? Entonces, así como una cachetada de decir, ¿cómo es que esto existía y nadie me había hablado de ello? Y, y de hecho fue después de dar el Buda a las enseñanzas a los 5 ascetas, con los que estuvo 6 años haciendo ascetismo. Entonces, al siguiente que enseñó, se llama Yasa, ya él le dio esas 5 enseñanzas progresivas. Entonces dije, wow, o sea, y sí, las mencionan, pero no dicen las palabras que el Buda pronunció. Y yo dije, wow, hubiera sido bien interesante ver cómo las platicaba el Buda, esas 5 enseñanzas. No sé si eso exista, no tengo ni idea la búsqueda que hice. O sea, en sitios, en bases de datos, en todo. Y no lo he encontrado. Voy a preguntarle al venerable Nandisena, que es un gran estudioso del Canon Pali, a ver si él conoce si se registró ese discurso del Buda o no, o si nada más se menciona. Pero de todas maneras, ya las enseñanzas ya las tenemos, o sea, ya sabemos por dónde iba el asunto, ¿no? Entonces vamos a hacer como una especie de inteligencia artificial humana para reconstruir ese posible discurso del Buda y partir desde ahí. Entonces, pero a la hora de revisarlo me daba cuenta que en la tercera enseñanza, él ya está dando por supuesto que uno entiende la cosmogonía budista o la cosmogonía de las otras 4 escuelas budistas, las primeras 4, ¿no? Porque la quinta escuela no tiene su cosmogonía muy clara. Entonces, esa es la propuesta que les quería comentar.
si les parece, si están de acuerdo. Y creo que es producto de este curso, ¿no? Que nos ha llevado les comento, es muy curioso porque con estas personas que me reunía para hablar de temas de coyuntura, de la situación que está viviendo México en la parte política, económica. Y les dije que ya no me iba a reunir con ellos porque quería meterme más a la parte espiritual, pero ellos insistieron muchísimo en que nos seguíamos reuniendo, y yo les decía que yo no les quería imponer mi tema, que ellos siguieran hablando de lo que a ellos les interesa. Pero me insistieron, y gracias a esa sesión vamos a tener las 2 próximas presentaciones. O sea, básicamente les podría decir que son 3 locayatas con los que me reunía. Entonces va a ser gracias a los locayatas que vamos a tener esto. Es interesante cómo a veces alguien que está desde afuera puede hacer una aportación, puede hacer un comentario que detone, ¿no? Que se haga una presentación o que se haga una investigación. Entonces va a ser muy interesante. Lo van a ver la próxima clase. Entonces, si quieren, voy a parar aquí la sesión. No estoy seguro que haya grabado porque no funcionaba mi micrófono.